Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales. Esta tarde vamos a compartir con todos ustedes esta charla sobre ofrecimiento de la prueba, producción y valoración, que ha sido organizada desde el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte, junto con la Asociación Judicial Bonaerense y la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Esta charla va a estar a cargo de Ernesto Sass, que es abogado por la Universidad de Buenos Aires, con orientación en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, socio del estudio Abogados en Cooperativa, con ejercicio en Derecho Individual y Colectivo y en Empleo Privado y Público, y litigante en la Justicia Nacional del Trabajo, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Integró la Secretaría de Asuntos Legales en el Consejo de la Magistratura de la Nación, elaborando dictámenes previos al acto administrativo, entre otras tareas. También integró el área de legales del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios y Rentas y Propiedad Horizontal. Se desempeña como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en las materias de Derecho de las Relaciones Colectivas de Trabajo y Elementos de las Relaciones del Trabajo y la Seguridad Social. Así que bueno, antes de empezar, como siempre, les recuerdo que vamos a contar primero con un espacio de exposición de Ernesto y luego sobre el final vamos a canalizar las preguntas, consultas o aportes que tengan para hacer a través de la herramienta del chat o bien levantando la mano. Van a ver que hay un iconito de levantar mano para poder tomar el micrófono y ahí hacer la pregunta que deseen hacer. Así que bueno, sin más que anunciar, Ernesto, muchas gracias por estar con todos nosotros hoy. Así que este espacio de ahora en adelante es tuyo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco el espacio y la colaboración de las organizaciones para poder llevar adelante esta actividad. Bueno, mi idea un poco tiene en miras poder trabajar el tema de la prueba con una perspectiva profesional, en el sentido del ejercicio profesional de la profesión, que es lo que hago yo. Eso necesariamente está determinado y es parte de una orientación a la hora de opinar, obviamente de manera fundada, sobre este tema, y también con una orientación ideológica también fundada, en relación a la protección del sujeto de preferente tutela constitucional, que es el trabajador y la trabajadora. Eso como para poder enmarcar un poco la exposición. Siempre me parece que es sincero y genuino poder expresar desde donde uno habla, para que bueno, no haya ni contrabando ideológico ni subterfugios políticos a la hora de explorar esta materia. Me parece bien también darle un marco más general a la charla en relación a de qué se trata la actividad probatoria. La actividad probatoria me parece que es un reflejo fiel de ciertas circunstancias políticas y del estado de situación de la clase trabajadora, ¿no? En general, quienes litigamos en el Foro Nacional de Trabajo y en la provincia de Buenos Aires, bueno, vemos a diario los impedimentos y las dificultades que tenemos para llevar adelante los litigios, tanto en materia de derecho individual, ya sea en el universo de despidos y de los reclamos salariales, como de las enfermedades profesionales y los accidentes, así como los procesos de índole colectiva y de materia sindical. Y esa dificultad que muchas veces se traduce en dificultades para probar los hechos que uno alega, me parece que no pueden ser despojados de la situación
política que vive la clase trabajadora y el retroceso, ¿no? No sé si saben o están al tanto, hace minutos se acaba de aprobar en la Ciudad de Buenos Aires, en la legislatura, una ley que me parece que no tiene ningún viso de constitucionalidad, aunque la palabra final la va a tener la Corte Suprema, en el cual se agrega una tercera instancia, que es el Tribunal Superior de Justicia, para las causas de los fueros nacionales. Eso quiere decir que un trabajador, una trabajadora, para conseguir que le reconozcan sus derechos individuales o colectivos, que en general son derechos además humanos fundamentales, debería transitar la primera instancia, la segunda instancia, el Tribunal Superior de Justicia y después la Corte Suprema. Bueno, eso me parece que es algo que expresa un poco este estado de situación y que a la hora de trabajar, de pensar las herramientas, las armas, ¿no? De la prueba, me parece que no puede ser eludido, ¿no? Los procesos cada vez tardan más, son más difíciles de llevar adelante, existen múltiples situaciones en las cuales existe como una dificultad para probar lo que uno alega, y esto en general tiene que ver con una dirección, obviamente, del proceso por parte de quienes están a cargo, ¿no? De los juzgados y de los tribunales, que son quienes en definitiva marcan cuál es la línea política, jurídica para desarrollar la prueba en el marco del expediente, ¿no? Eso como breve reseña un poco más del orden político. Mi idea es trabajar una exposición más bien breve sobre algunas características generales que tienen que ver con el ofrecimiento de la prueba, con la valoración de la prueba, con la producción, perdón, y con la valoración de la prueba eventualmente, y ver algunos medios probatorios puntuales que tienen que ver con los que son más comunes a la hora de desarrollar un proceso adjetivo, y cuáles son, por lo menos en mi experiencia o en la experiencia que tenemos ahí en la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, el camino recorrido que tenemos hecho, cuáles son las críticas y las posibles mejoras que tiene estas falencias, ¿no? Esto siempre me parece que hay una parte del debate sobre los medios probatorios, la valoración y el ofrecimiento de la producción y la valoración, que tiende a ser desvirtuado, intentando privar a la materia de su cientificidad, ¿no? Tratando de relativizar ciertos aspectos que están determinados por las normas sustantivas y las normas adjetivas, y que suelen, en el marco de los juicios, se suelen confundir. Esto quizás así planteado parece medio genérico y medio insustancial a la hora de revisar cómo se ofrece la prueba, cómo en general ofrece la prueba la demandada en general cuando es la patronal. Vamos a verlo más en concreto y van a ver cómo lo que no debería suceder, sucede, y en general siempre es en desmedro del trabajador, ¿no? Esto, bueno, introduciendo más con una perspectiva un poco más de derechos humanos fundamentales, y esto a la hora de ejercer la profesión me parece que es importante incorporar, que también como egresado de la Universidad de Buenos Aires, yo en mi experiencia personal en general se da como una materia más, pero es
es parte de un proceso de muchos años de lucha y de construcción de organización, y son herramientas que en general los abogados y las abogadas usamos poco, porque parecieran estar en fallos inalcanzables de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en opiniones consultivas de países que no sabemos a veces ni siquiera de qué materia se trata, pero que en relación a la prueba hay que decir que existen un par de vectores que son importantes de trabajar a la hora de hablar de la materia probatoria, que el primero y principal es la tutela judicial efectiva y el debido proceso legal. Esos dos principios sustantivos, porque son derechos humanos fundamentales, informan además, es decir, pueden ser articulados a la hora de defender las posiciones que uno tiene en el expediente concreto para defender la validez de una prueba que ofrece uno o la ilicitud y por ende la ineficacia de la prueba que ofrece el otro, ¿no? Esto porque si bien como materia residual y como norma residual tenemos los códigos procesales civiles y comerciales, tanto nacionales como provinciales, existe una norma sustantiva que es el artículo 14 bis y la ley de contrato de trabajo, y además existen normas adjetivas concretas que regulan el proceso judicial. Y eso, repito, es importante poder articularlo y poder traerlo en los juicios, porque eso nos permite primero sentar la posibilidad de introducir el caso federal en caso de llegar a tener que apelar ante la Corte por recurso de inconstitucionalidad, o en el caso de la Justicia Nacional del Trabajo, de llegar a la Cámara, donde en general, más allá de la composición actual y de la falta de composición actual por la cantidad de vacantes que hay, tienen este tipo de argumentos, tienen una recepción jurisprudencial, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto, un poco la última directriz más de orden sustantivo, hay que decir también que en la materia que por lo menos que litigo yo y que vengo a hablar en este espacio, se discuten derechos laborales, ¿no? Y los derechos laborales presuponen una hiposuficiencia, presuponen una condición de desigualdad, presuponen que hay una dependencia que tiene distintos órdenes, jurídica, económica, y que hacen que el trabajador o la trabajadora que van a reclamar ante los estrados judiciales por la recomposición de esos derechos merezcan una tutela preferencial, ¿no? Que es la jurisprudencia a partir del fallo Bisotti de la Corte un poco desarrolló, por lo menos hasta los últimos 6, 7 años que empezó a cambiar la jurisprudencia de la Corte. Pero bueno, eso es importante también traerlo, porque hay a veces en esta introducción que yo hacía respecto del estado de la correlación de fuerzas de la clase trabajadora, se ve reflejada en este tipo de situaciones. Y si preguntan cómo es, bueno, en el emparentamiento de los juicios laborales a los juicios civiles. Acá no hay una igualdad de condiciones, una igualdad, una libertad de las partes a la hora de contratar, no hay una igualdad de condiciones económicas, por lo cual esa hiposuficiencia que se desarrolla en el contrato de trabajo o en la relación sindical, en el desarrollo de los ejercicios de índole colectiva, asociativos,
tiene que tener también un reflejo en el proceso judicial y por ende en el ofrecimiento, en la producción y la valoración de la prueba. Entonces el juez o la jueza o el tribunal, en el caso de provincia, en el caso de que tengan que dirimir un conflicto procesal concreto, no pueden obviar esa situación, ¿se entiende? Porque obviamente el trabajador está en peores condiciones, o la trabajadora está en peores condiciones de probar lo que dicen. Es decir, ustedes saben que a la hora de presentar una demanda, el que alega debe probar, ¿no? La carga procesal que le enseñan a cualquier estudiante de Derecho en la facultad. Bueno, quien dice que tiene la razón tiene que demostrarlo. Bueno, pero en el caso de alguien que ha mantenido una relación laboral en condición de dependencia, está en peores condiciones para probarlo. Bueno, entonces el principio protectorio, el debido proceso legal, la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia, todos derechos constitucional y convencionalmente receptados, son aplicables y recomiendo reclamarlos en cada escrito en el cual haya en juego algún acto procesal que tenga que ver con la prueba. ¿Está bien? ¿Esto por qué? Porque hay un principio también que informa toda la actividad probatoria, que es la igualdad de armas. De nuevo, la igualdad de armas apunta a que no haya una apropiación por parte del juez o de la jueza o del tribunal de la posición de una de las partes y que la sustituya, ¿no? Esto no quiere decir, de nuevo, obviamente, que no se respete el principio protectorio, sino que en la decisión jurisdiccional concreta sobre un determinado hecho sobre la prueba, pongamos en este caso el juez, declare admisible una prueba ofrecida por la demandada que es ilícita. Bueno, ahí hay una ruptura del principio de igualdad de armas y eso básicamente es ilícito, ¿no? Digo, más allá de que la práctica concreta se desarrolle en ese sentido, vuelvo a lo que decía al principio, porque efectivamente los trabajadores y las trabajadoras venimos hace años perdiendo posiciones y eso tiene un reflejo concreto, ¿no? En la actividad judicial. Digo, ustedes estarán al tanto de que desde el inicio de la campaña electoral existen, se empieza a hablar de la modificación del régimen de indemnizaciones. Bueno, esos discursos tienen una permeabilidad en los estrados judiciales y lo que genera es que haya una apropiación de esos discursos por parte de quienes dirigen el proceso y que efectivamente, por vía implícita, sin respetar la norma adjetiva, terminen validando esas posiciones, ¿no? Y dificultando el acceso a las indemnizaciones por parte de los trabajadores. Y además yo creo que esto un poco ahora también para ver algunas cuestiones más concretas, me parece que en la administración de la justicia, yo fui trabajador judicial varios años, me parece que hay también en general la errónea valoración de la situación jurídica concreta lleva muchas veces a demorar el juicio, ¿no? Y a no agilizarlo, y a muchas veces funciona como una autoinflicción del órgano jurisdiccional de demoras innecesarias o de recargas de trabajo que podrían evitarse. Eso igual lo voy a retomar después, pero me parece importante también señalarlo, ¿no? Tengamos en cuenta que en materia probatoria existen las pruebas que son innecesarias, que son manifiestamente inidóneas, que no tienen ningún tipo de relevancia en el juicio, deben ser descartadas, ¿no? Es un
mandato legal de los códigos adjetivos. El procesal de la Nación está en el artículo 364, si no me equivoco, 365, y es una herramienta importante para despejar la prueba, ¿no? Esto que les decía recién, que no solo es una demora para los abogados que litigan, sobre todo para los abogados y las abogadas que litigamos por los trabajadores y las trabajadoras, porque a nosotros nos interesa que termine el juicio y que le den la razón al trabajador, sino que además se extiende innecesariamente el pleito, ¿no? Y esto en general a través de un subterfugio que es la amplitud probatoria, ¿no? La amplitud probatoria, que tiene mucho más peso en el proceso de la provincia de Buenos Aires, por no tener una instancia de revisión inmediata, como si hay en la Justicia Nacional, donde uno puede recurrir a la Cámara. El principio de amplitud probatoria se suele utilizar para, de nuevo, tergiversar derechos que tienen que ver con el derecho de defensa, ¿no? Digo, la demandada suele articular medios probatorios que son innecesarios, que no corresponden, con el único objetivo de dilatar. Un ejemplo concreto de esto. Es muy común que en los juicios por trabajo no registrado, por trabajo clandestino, las empresas o las personas físicas empleadoras ofrezcan testigos. Bueno, es difícil, ¿no?, creer que una empresa que en general obviamente desconoce la relación de trabajo, porque si la reconociera automáticamente se allanaría a la pretensión de la actora, es decir, como presupuesto tenemos la negativa de la relación laboral. ¿Qué sentido tiene que ofrezca testigos, ¿no? ¿Qué van a decir los testigos sobre una relación que la parte desconoce, ¿no? Bueno, y sin embargo, muchas veces bajo el principio adjetivo de la amplitud probatoria y el discurso de no vulnerar el derecho de defensa, lo que se hace es justamente vulnerar el derecho de defensa del trabajador, que tiene que esperar que declaren testigos que básicamente o no van a declarar, o si van a declarar en general no tienen nada para decir, porque si la demandada desconoció la relación laboral, mucho no tiene para aportar. Tengamos en cuenta que ese principio, el de la amplitud probatoria, que muchas veces es un arma también para defender posiciones del actor, del trabajador a la trabajadora, suele ser también utilizado para tergiversar y para hacer procedentes medios probatorios que no corresponden, ¿no? Bueno, más entrando en el proceso concretamente, una vez que está trabada la litis, lo que determina la idoneidad del medio probatorio es la congruencia, ¿no? Es cuáles son los términos en los cuales ha quedado entablado el debate procesal. Y esto que es una novedad por ahí para quien ejerce la profesión o que tiene el título, no así por ahí para quienes no son letrados o letrados, están estudiando. Sin embargo, también es objeto de tergiversación. Y esto es la congruencia y la traba de la litis, los términos en los cuales ha quedado trabado, es de mayor relevancia a la hora de determinar cuáles son los medios probatorios procedentes y dentro de los medios probatorios, por ejemplo, en el caso de los testigos, cuáles preguntas se pueden hacer y cuáles no, ¿no es cierto? Entonces es muy relevante a la hora de analizar, cuando se abre a prueba el expediente, cuáles son los medios que se declaran procedentes y cuáles no. En eso me parece que es muy importante leer con lupa para quienes ejercemos la profesión,
las resoluciones, porque la posibilidad, la ventana temporal para impugnar esa resolución es de pocos días, de 3 o de 5 días según la jurisdicción. En el caso de capital, uno tiene la posibilidad de una revisión ante el órgano, ante el superior, en provincia no. En capital, por lo menos, donde yo tengo mayor experiencia, yo recomiendo, en el caso de que haya una vulneración del derecho de defensa flagrante, llegar incluso al recurso de hecho. Esto es, uno tiene la posibilidad de interponer un recurso de revocatoria ante el mismo órgano que dictó la resolución, con una apelación en subsidio para el caso de que no hagan lugar. El problema es que esa apelación en subsidio, en general, en el ámbito de la justicia nacional, queda relegada al artículo 110 de la Ley de Ordenamiento Laboral, es decir, que uno puede expresar agravios conjuntamente con la sentencia definitiva, que está regulada por el artículo 116 de la Ley de Ordenamiento Laboral. Y en general, en la experiencia práctica, lo que sucede es que si uno expresa agravios sobre una prueba que ya se produjo por ahí quizás hace un par de años, la Cámara no tenga ninguna intención de revisar eso, salvo cuestiones muy, pero muy excepcionales, como cuestionamientos muy severos, rayanos con la nulidad, en los casos de las pericias médicas, por ejemplo. No sé, en el caso de que yo lo he visto, porque lo viví, de que el perito médico le dé 0% de incapacidad a un trabajador que efectivamente registra una incapacidad, pero si no, en general, no son muy receptivos ni receptivas en las salas a la producción de prueba en cámara. Por lo cual, a quienes litiguen en capital, si la prueba vale, les recomiendo incluso llegar al recurso de hecho. Recuerden que el recurso de hecho se presenta dentro de los 3 días de que queda firme de que es notificada la resolución, y se presenta por la oficina de sorteos, que hoy es un mail, conjuntamente con toda la documentación que uno alegue que es relativa a ese recurso de hecho. Volviendo al acto de apertura a prueba, el criterio para establecer cuál es la prueba idónea o no, en lo ideal, que dista bastante de lo que sucede, por lo menos en el ámbito de la capital. Yo en provincia tengo algunas cosas, pero bueno, tengo menos experiencia. Es la inmediación y la originalidad. La inmediación del tribunal o del juez o de la jueza, ¿no? La arquitectura de los procesos judiciales, idealmente, tienden a que el juez o la jueza o el tribunal puedan recibir la prueba en su fuente original, por eso es el principio de originalidad probatoria, y de manera inmediata, o sea, que no haya terceros involucrados, ¿no? Al menos que sea estrictamente necesario, ¿no? Bueno, eso es algo que no sucede mucho. En general, justamente lo que no se cumple es ni la inmediación ni el principio de originalidad de la prueba, pero esos son dos criterios, sobre todo el de la originalidad de la prueba. Ahora vamos a ver casos más concretos, sobre los cuales uno puede defender la procedencia de un medio probatorio o no. Es decir, un hecho se puede probar por distintas vías. El tema, o sea, la cuestión es que hay medios que son idóneos y medios que no son idóneos. Por ejemplo, los pagos de sueldos. Los pagos de sueldos se prueban con los recibos de sueldo, no se prueban con pericias contables. Eso es algo, es una batalla que en general uno pierde por goleada en los tribunales, tanto en capital como en provincia, pero la realidad es que la prueba idónea es el documento
documento legal. Digo, existe una norma en la ley de contrato de trabajo que establece que al trabajador o a la trabajadora tiene que dar un recibo de sueldo en una fecha determinada, según si el pago sea mensual o quincenal, y ese documento es una obligación legal, y por ende como obligación legal es una fuente primigenia de prueba, y por ende es la prueba idónea. ¿Está bien? ¿Qué es lo que sucede en general? Bueno, que esto que estamos trabajando, que está fundado en la norma procesal, la norma adjetiva, suele ser tergiversado. Y eso que tiene una receptación en el artículo 397 en el Código Procesal Nacional, tiene carácter de norma, y en general las resoluciones que uno ve en los procesos judiciales no tienen un carácter, no están fundadas en una norma que contradiga esa, ¿no? Recordemos por lo menos en el ámbito nacional que la mayoría de las normas del Código Procesal tienen un reenvío por el artículo 155 de la Ley de Ordenamiento Laboral. Y esto tiene una relevancia a la hora de poder poner en la posición a la demandada de tener que exhibir cierta prueba que en general es reticente de exhibir porque no favorece a su posición, básicamente, ¿no? Y eso yo les recomiendo también poder insistir en los recursos de revocatoria, sobre todo, y en las apelaciones, como decía antes, para tratar de bloquear con todas las armas posibles la producción de prueba ilícita, ¿no? Se supone que la prueba ilícita, es decir, la prueba que es o adquirida de manera ilegal o que es presentada en el marco del proceso a través de las fuentes que no son originales, no podría ser tenida en cuenta de manera lícita como válido para la preparación de la sentencia, ¿no? Esto dice el 163 del Código Procesal en Nación y el similar en provincia. Bueno, esto quiere decir básicamente que si la demandada incorpora prueba de manera ilícita, uno podría primero oponerse a su incorporación, a su producción y después a su incorporación, ¿no? Y esto es importante hacerlo porque existe otro principio procesal, también conocido por quienes litigan, no digo ninguna novedad, que es el de adquisición procesal, ¿no? Todo lo que se va adquiriendo en el marco del proceso, todo lo que va siendo incorporado a las actuaciones, en definitiva forman parte a la hora de pronunciarse por parte del tribunal o de la magistratura de los elementos válidos. Entonces, es importante que si nosotros vemos que existen elementos que deben ser excluidos del juicio, primero ponerse a su incorporación y una vez que son incorporados, impugnarlos e insistir con el desglose, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, una vez que están incorporados, después es muy difícil que tanto en primera instancia, bueno, en las instancias superiores, no sean valorados, ¿no? Bueno, ya con respecto a las cuestiones quizás más concretas. Ahí, bueno, hay distintos medios de prueba, ¿no? Esto que veníamos hablando, hay medios de prueba que son idóneos porque tienen que ver con la originalidad, con la fuente original de esa prueba, y otros que no. Y en los procesos en general judiciales, ya sean individuales o colectivos, tenemos una serie de medios que, bueno, por lo general son los más comunes y otros que son quizás más excepcionales, ¿no?
Bueno, respecto de la documental, por ahí que suele ser el primer medio probatorio que uno ofrece o que la demandada ofrece. Con respecto a la documental, más allá de su oportunidad en el ofrecimiento, que bueno, eso entiendo que es algo que todos más o menos manejamos, y que en provincia, bueno, tiene una única oportunidad y en capital hay una segunda oportunidad con el traslado del artículo 71 de la Ley de Ordenamiento Laboral. Es un medio que en general no tiene mucha relevancia porque no tiene demasiada complicación. Sí hay un medio relativo a la documental que tiene que ver con la documentación en poder de las partes, que es el artículo 388 del Código Procesal Nacional y el 386 del provincial. Este artículo en general es un artículo que en el marco, por lo menos, de la justicia civil de capital, se le da bastante más importancia de lo que se le da en el marco de la justicia laboral. Y es un artículo que es bastante relevante, a pesar de que no se use, los jueces y las juezas no lo utilicen mucho y no le den la importancia que tiene. ¿Por qué digo esto? Porque acá en el artículo 388 o 386 hay una, ¿cómo se dice?, una sanción legal por la no exhibición, ¿no? Se genera un indicio en contra de quien retasea esa documentación. Y en general, insisto, un poco por la introducción que hice en términos más abstractos y que tienen una correlación concreta con estos hechos, el trabajador o la trabajadora están en una posición mucho más difícil de probar, ¿no? Entonces, hay una serie de documentación que el empleador tiene que tener, no solo que tiene, sino que tiene que tener. Y la obligación legal de tenerla conlleva una obligación procesal de exhibirla, y de exhibirla en su fuente original, esto que hablábamos de la originalidad probatoria y del medio idóneo. Pongamos un ejemplo, un típico despido con causa por reiteración de sanciones, ¿no? Más allá de cómo en general puede estar articulado el despido por la reiteración de sanciones, lo cierto es que las sanciones, por la ley de contrato de trabajo, tienen una solemnidad de formas, ¿no? Hay una frase en latín que no lo repito porque hay que hablar en castellano y no en latín, pero bueno, recuerden que las sanciones tienen que ser formales, es decir, tienen que ser notificadas por un medio fehaciente, y el medio fehaciente es el telegrama laboral, que así lo establece la ley que impone su gratuidad, como las consecuencias jurídicas de las notificaciones que se articulen de esa manera. Esas notificaciones, si una patronal despide con causa por una repetición de sanciones, tienen que ser traídas al juicio las notificaciones, o sea, el legajo del trabajador o la trabajadora que fue sancionado y después despedido. La omisión de esa exhibición debería, en general no lo hace, recomiendo cuando sale la autoapertura a prueba, o sea, primero ofrecerlo. Si en la autoapertura a prueba no se lo dan, revocarlo, apelarlo y pelearlo con toda la energía posible, debería exhibirla esa documentación, porque si no, lo que sucede es que se delega en el perito contador la evaluación de una serie de formalidades que no tienen que ver con su conocimiento. Después vamos a ir a los auxiliares de justicia, pero el auxiliar de justicia viene a mediar entre el juez y la prueba que está revisando. Y eso, el proceso, la arquitectura del proceso, quiere evitarlo, por eso la inmediación, por eso la idea de que las fuentes sean originales, porque lo que tiene que tener el juez, la jueza o el tribunal a la vista cuando vaya a fallar sobre un trabajador o trabajadora que fueron despedidos
por ser sancionados en reiteradas oportunidades, son los telegramas de las sanciones, ¿está bien? No es la pericia contable que dice que a Juan Pérez lo sancionaron un montón de veces, ¿está bien? Porque eso no es un método lícito de preparación de la sentencia, no es un método válido. O sea, el método válido es que la demandada que viene y despide por una causa, por una sanción, que acompañe todas las sanciones. Bueno, este tipo de razonamientos que se pueden extrapolar a distintas situaciones jurídicas fácticas, tiene siempre la misma tipología, ¿no? Yo lo recomiendo hacer mucho con, por ejemplo, las horas extras. Las horas extras suelen ser una materia de prueba bastante difícil, ¿no? No llega a ser lo que la doctrina llama prueba diabólica, porque eso tiene que ver con cuestiones que hacen a la faz subjetiva de las partes, pero es realmente muy difícil, sobre todo puntualmente en el ámbito de la capital, a diferencia de la jurisdicción provincial, donde en el espacio donde se pueden probar es en las audiencias de testigos, y el interrogatorio, al no ser libre como en la jurisdicción provincial, tiene serias limitaciones para poder demostrar la realización de las horas extras, ¿no? Y si bien hay jurisprudencia de la Cámara en el ámbito nacional que admite, por ejemplo, la prueba de indicios, es decir, la posibilidad de introducir elementos que no hagan plena prueba, sino que traigan cuestiones, para la redundancia, indiciaria, por ejemplo, que en el establecimiento se hagan horas extras, que el establecimiento tenga un horario que se extienda de la jornada de 9 horas, que eso permite rodear a la situación fáctica concreta de nuevo, indicios que posibilitarían la realización de las extras. Pero la realización de las horas extras tiene el control de la realización de las horas extras, tiene una obligación legal por parte de la patronal, que está en el artículo 6 de la ley de jornada, la ley 1144, y eso es un elemento también que los recomiendo para quienes litigan y también a la hora de trabajar los procesos desde adentro del juzgado del tribunal, que son muy útiles. ¿Por qué? Porque si hay una obligación legal de llevar el registro de las horas suplementarias, la falta de exhibición de ese registro lo que hace es generar una presunción en contra de la empresa, y obviamente después hay otros elementos que acompañan esa prueba, ¿no? Por eso la importancia del desarrollo jurisprudencial en relación a los indicios, ¿no? Eso también me parece muy importante de poder ofrecerlo y a la hora de abrir a prueba poder hacer lugar de ese pedido. ¿Por qué? Porque, de nuevo, quien tiene la obligación de llevar el registro certificado y homologado por el Ministerio de Trabajo, es decir, no es cualquier planilla que diga horario de ingreso y horario de egreso, sino que tiene que tener una certificación del Ministerio de Trabajo, tiene que tener un sistema de control homologado. Eso nos permite sumar elementos de prueba que hagan a enriquecer la posición de quien reclama la realización de horas extras impagas, ¿no? Y eso en general, volviendo a la documentación en poder de las partes, puede ser utilizado también con cualquier tipo de información que esté contenida en el legajo, ¿no? En el legajo laboral. Esto, por ejemplo, es importante a la hora de casos conflictivos en relación a la notificación, ¿no? Las notificaciones de las misivas, de las cartas documentos, los telegramas. Bueno, ¿cuál es digo esto por las avivadas que suelen ocurrir a la hora de notificar en tal o cual domicilio al trabajador, ¿no? Bueno, el domicilio válido del trabajador en principio es el que está declarado bajo juramento en el legajo personal. Entonces, la omisión de la exhibición del legajo personal, por ejemplo, para casos de ese tipo,
es una herramienta bastante útil a la hora de demostrar que la patronal está retaseando información que le puede jugar en contra, ¿no? Bueno, después obviamente existen multiplicidad de situaciones. Es muy común también, por ejemplo, para los casos de discriminación, ¿no? Cuando hay una discriminación, por ejemplo, les cuento un caso concreto que yo tengo en este momento, que es un conflicto sindical grande, donde hay muchos despedidos. Por ejemplo, si uno no tiene todas las notificaciones de los despidos, podría pedirle a la patronal que exhiba todos los despidos que fueron realizados en tal o cual fecha, ¿no? Independientemente después que uno tenga métodos para suplir esa denegatoria, que en general nunca te lo dan, pero bueno, a veces sí, hay jueces y juezas que entienden que los despidos discriminatorios, además de la amplitud probatoria, la protección del trabajador como sujeto preferente de tutela, aplican de manera correcta la inversión de la carga probatoria, que tiene que ver con el desarrollo jurisprudencial de varios tribunales superiores del país, de la Cámara de Apelación de Trabajo, de varias cortes provinciales y de la Corte Nacional, y justamente invierten la carga de la prueba y facilitan medios probatorios que tiendan a rodear esa defensa de quien alega una discriminación y aporta algún indicio suficiente de otros elementos que permitan probarlo. Bueno, eso en relación a la documentación en poder demandado. Me parece que es algo que en general se usa poco, pero es de mucha utilidad. Y ténganlo en cuenta, sobre todo para aquellas situaciones donde haya una obligación legal de guardar documentación por parte de la empresa. Perdón, de hecho, una última. Es muy común también en el caso para defender la aplicación de la multa del artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo por la retención indebida de aportes, que si bien uno puede eso sí puede cotejarlo con un perito contable, cuáles han sido los aportes que se han retenido al sistema de la seguridad social y no han sido ingresados. Lo cierto es que existen muchas veces maniobras tendientes a esconder el acuerdo con el Estado, puntualmente con la Administración Federal de Ingresos Públicos, de moratorias, ¿no? De la moratoria y los cumplimientos de pago de la moratoria. Y eso también es este medio de prueba bastante útil para traer al expediente eso que la patronal suele no querer demostrar. ¿Por qué? Porque esta multa, que es bastante cuantiosa y bastante abultada en el caso de ser procedente, no es sancionada, o sea, no es fiabilizada por la magistratura en el caso de que haya una moratoria y esté efectivamente pagado, ¿no? Entonces, las patronales suelen esconderlo hasta última instancia para que el actor no cuente con la información suficiente para poder defender su posición, ¿no? Bueno, la prueba informativa. Respecto a la prueba informativa también no es una prueba que sea muy compleja ni sea muy conflictiva. Sí me parece que hay que quizás hacer algunas consideraciones en relación a la procedencia, ¿no? de la prueba informativa. Me parece que, por lo menos en la experiencia nuestra, la prueba informativa suele ser una forma de pervertir los tiempos del proceso, ¿no? Existen un montón en general se ofrece una cantidad de oficios que no sirven para nada, que no tienen una relación, de nuevo, ni con la originalidad probatoria, ni con la congruencia en cómo ha quedado trabada la litis, que no tienen una relación directa con el caso. Incluso muchas veces, en casos donde la defensa resulta rayana con lo delictivo, son muy agresivas con la parte actora, ¿no?
Hace poco me tocó, por ejemplo, en un despido discriminatorio que la demandada pidió un oficio a antecedentes penales, en una cosa lombrosiana directamente, intentando dar cuenta que el trabajador era un delincuente porque tenía causas penales, que después no tenía, porque contestó el oficio que no tenía, pero acá, y en esto traigo un poco lo de cómo se autoinflige mayor trabajo. El juzgado declaró procedente ese oficio, entonces ese oficio tuvo que proveerlo, que sacar un escrito, y agregarlo, y acompañarlo, y todo un trabajo que no pareciera tener ningún sentido en relación a los hechos que se ventilaban en el expediente. Una última cosa, quizás para decir sobre la prueba informativa, es que es importante tratar de bloquear, sobre todo esto, los oficios innecesarios. Para eso recomiendo tratar de hacer oposiciones a esos medios de prueba con estos argumentos que venimos desarrollando, ser lo más tenaces posibles a la hora de evitar que se produzca esa prueba, e incluso encontrar forma de eludirla. Por ejemplo, para quienes litiguen con empresas que tienen radicación en capital, en el ámbito de la IGJ, razones sociales que hayan sido constituidas en el marco del IGJ. Hoy, por ejemplo, el IGJ está tardando entre 4 y 5 meses en contestar un oficio. Bueno, pero sin embargo, habilitó una posibilidad, que algunos lo conoce bien, y si no, investiguenlo, los trámites a distancia, es el TAD, es una plataforma en la cual uno puede acceder a distintos trámites en oficinas públicas. Establecieron un trámite que uno pide lo mismo que un oficio judicial, nada más que es pago, obviamente, pero bueno, eso lo puede cargar en costas. Hoy está creo que 500, 600 pesos y salen 2 días. Una información que tarda en 5 o 6 meses. Eso me parece una información útil, por ejemplo, sobre todo antes de trabar la litis, si bien esto no es materia probatoria, pero me parece que acelera mucho los tiempos del juicio, ¿no? Porque bueno, si no el IGJ, para saber dónde notificar o para tener alguna información relativa a la composición accionaria, a la integración societaria, a los cargos en la razón social, se pueden demorar meses y meses. Y respecto a esto que decía de la posibilidad de oponerse o de las oposiciones que ustedes sufran, me parece que sí, en este caso, si es legítimo lo que se pide. Un ejemplo concreto, si uno pide un determinado encuadre convencional en el marco de una relación de trabajo vigente o terminada, donde hay un rubro por diferencias salariales, una entidad oficial sería el sindicato de la actividad. Bueno, es muy común que las patronales se opongan a eso porque los sindicatos en general suelen contestar para los intereses de los trabajadores, ¿no? Bueno, suele ser también un arma interesante, ahí sí utilizar la amplitud probatoria y el principio protectorio para despejar esas oposiciones. Bueno, con respecto a las pericias, con respecto a las pericias, un poco lo que veníamos trabajando al principio, ¿no? Los auxiliares de justicia, que son los peritos, en general están pensados en el marco del proceso judicial para que se expían sobre cosas sobre las cuales tienen un arte, una profesión específica, ¿no? Y en general eso, sobre todo en las pericias contables, ha quedado bastante desdibujado en el proceso laboral. En el caso de las pericias técnicas, por ahí la pericia informática, una pericia de higiene y seguridad, una pericia técnica, no sé, pongamos ferroviaria, de ingeniería civil, bueno, cosas como más puntuales, sigue conservando la lógica
inicial, ¿no? En la cual fue pensado. Pero la pericia contable es objeto de una malversación por parte de los jueces y las juezas, ¿no? Incluso hay ciertas cosas que tranquilamente podrían hacer los jueces o los tribunales y lo mandan a hacer a la pericia, por ejemplo, calcular las indemnizaciones, ¿no? Eso es materia legal, digo, que estudiamos los abogados y las abogadas, ¿no? Son muy pocos los casos en los cuales el propio juzgado calcula la indemnización, ¿no? Siempre queda en manos del perito, que no es que no sepa, pero que para algo hay un juez o una jueza o un tribunal. Pero bueno, volviendo a la pericia, suele estar muy tergiversada la función, ¿no? Se supone que lo que tiene que revisar son los documentos sobre los cuales un juez, una jueza o las partes no pueden sacar todas las conclusiones necesarias, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen los conocimientos específicos en la materia. Bueno, pero en general las pericias contables se transformaron en la sustitución de medios probatorios ilícitos, ¿no? Esto es lo que hablábamos antes, ¿no? De las pruebas innecesarias, de las pruebas que no son idóneas, de las pruebas que no son originales, de las pruebas en definitiva que son ilícitas y que no deberían servir para preparar una sentencia. Yo en relación a las pericias, dos cosas. Por un lado, intentar de nuevo, cuando la demandada contesta, oponerse a todos los puntos de pericia que les parezcan que son, que se pueden probar de otra forma más simple o más directa. La originalidad de la prueba no tiene solo que ver con que la prueba tiene el telegrama es un telegrama, no, lo que permite la originalidad de la prueba es que las partes lo controlen, ¿está bien? Pues si a ustedes en el marco del juicio le acompañan toda la documentación que ustedes piden, ustedes van a poder controlarla. Lo que pasa con las pericias contables es que es mucho más difícil el control, es mucho más difuso. ¿Por qué? Porque ustedes podrían apersonarse al lugar de la pericia, pero en general por la dinámica profesional, por los tiempos de los expedientes, por la cantidad de causas que se llevan, es muy difícil que una parte se apersone en el lugar de la pericia y controle al perito de cuáles son las documentaciones que se le exhibieron, cuáles no, en qué formato. Por lo general, lo que sucede es que el perito llama a la demandada le da los libros que quiere, los que no le dice que ponga que igual que lo vio. Después, obviamente, hay peritos que hacen informes buenos, hay otros que hacen informes malos, digo, no es un tema personal, sino que cuál es la dinámica que adquiere la producción de esa prueba, ¿no? Lo ideal sería, eso implica también en general un combate con el juzgado, con el tribunal, exigir que se denuncie fecha y hora de realización, se denuncien las condiciones, se autorice a la parte actora a concurrir a la pericia, porque además en general se realiza en establecimientos que son de propiedad privada de la demandada, sobre la cual tiene derecho a decidir quién ingresa o no. Pero bueno, obviamente es un acto procesal público para las partes, en las cuales tienen el derecho de defensa a ejercer un control, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pericia, por un lado eso, tratar de oponerse a la sustitución ilegal de los medios probatorios, y por otro lado también encontrar las formas de, en esos, cuando sabemos que no hay forma de ganarla en los medios originales de la prueba, intentar introducir y moldear lo que nosotros necesitamos probar a un punto pericial, ¿no? Por ejemplo, en esto, cuando hay un despido discriminatorio, que es en el
marco de otros despidos. Si vemos que es muy difícil que nos exhiban todos los telegramas de los despidos que ocurrieron durante determinado lapso de tiempo que coincidió con un conflicto sindical, bueno, una forma de reemplazar eso es pedir un punto pericial en el cual el perito dé cuenta de las altas y las bajas de AFIP en el formulario 931, que son declaraciones juradas que tiene que hacer la patronal en determinados momentos del mes, para saber cuántos empleados fueron despedidos y cuántos fueron ingresados en determinado momento del mes, ¿no? Y así con los diferentes puntos de pericia que uno necesite probar y que no pueda acceder a la fuente original de la prueba. Me parece que en general estas dificultades relativas a hacer cumplir la norma objetiva y sustantiva, bueno, hacen a veces, crean la necesidad de ser ingeniosos, ingeniosas y ser disruptivos, ¿no? Y pensar y romperse la cabeza cómo traer desde los puntos de pericia pruebas que, bueno, que deberían probarse de otra manera, pero que no se pueden. Mi recomendación, cuando se presenta la demanda, o en el caso de la jurisdicción de capital del Foro Nacional, y cuando se contesta el traslado también, es pedir lo mismo en varios medios probatorios. Para, bueno, si no le dan el que corresponde, por lo menos tener otros medios que le permitan defender esa posición, ¿no es cierto? Porque, bueno, si apuestan todo a un medio probatorio, puede ser que no funcione, y, bueno, que pierdan un elemento de prueba relevante para la resolución de la litis. Respecto de la pericia, lo último, bueno, me parece que es importante que sean muy insistentes con las fuentes que le fueron exhibidas al perito o a la perito, ¿no? Eso es muy relevante porque hace a cuál ha sido la inmediación del auxiliar de justicia en relación a la documentación sobre la que se expide, ¿no? Ustedes tienen que ser muy insistentes en preguntarle, ser muy detallistas en lo que se pide en la pericia y en qué documentación necesitan que se pida. Por ejemplo, los libros, ¿no? Los libros del artículo 52. Bueno, los libros del artículo 52 tienen distintos soportes, soportes físicos, digitales, microfichas, bueno, hay varios, dependiendo del tiempo, ¿no? Dependiendo de la relación de trabajo, cuánto se extendió, y esa posibilidad, ese detallismo, lo que hace es a veces demostrar si el perito revisó o no revisó los libros, si le exhibieron o no le exhibieron los libros, y si está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad. Y eso a la vez lo que les permite a ustedes es también hacer valer, en el caso de que no se exhiba lo que ustedes pidieron, y en la medida que esa documentación sea una obligación legal, como en el artículo 52, ustedes lo que pueden hacer es dispararse la presunción del artículo 55 de la Ley de Contrato de Trabajo, que más allá de la discusión de si es una presunción iuris tantum, o sea, que admite prueba en contrario, o iure de iure, que no la admite, ustedes ya tienen ahí un elemento configurado a su favor, en el cual, si la demandada no exhibió eso tampoco, es decir, no exhibió la fuente original, y tampoco se lo exhibió al perito, bueno, medio que en ese rubro, en esa prueba, están bastante bien parados, ¿no? Bueno, y por último, para cerrar y ya para abrir más a los comentarios, los debates, o sea, las preguntas que haya, bueno, el tema de los testigos, ¿no? El tema de los testigos, a ver, es bastante distinto en capital y en provincia. En provincia es muy difícil, bueno, quienes trabajan en los tribunales lo saben y que litigan también.
Es muy difícil llevar a la audiencia a vista de causa, porque bueno, hay una política judicial de intentar no llegar a esa instancia, de que haya conciliaciones antes, pero en el caso de llegar, los interrogatorios son libres, ¿no? Y esa libertad lo que permite es una posibilidad mayor de alcanzar la verdad material, que también es un principio del derecho procesal y que debe articularse con un principio sustantivo del derecho del trabajo, que es la primacía de la realidad, ¿no? Acceder a lo que realmente sucedió. En general, como las preguntas hace la magistratura, son bastante incisivas en cómo se preguntan, en qué se preguntan, en los términos de las preguntas, por lo cual es mucho más fácil de nuevo acceder a la verdad material, a lo que realmente sucedió. En el caso de Capital, al estar mucho más reglado el interrogatorio, al tener una formalidad inductiva, es decir, para quienes no litigan en Capital, uno tiene que preguntar con una fórmula que consiste en decir, para que usted diga si sabe y cómo le consta, lo que genera es mucha dificultad a la hora de probar hechos que son, a ver, ¿cómo decirlo? Que son relevantes para la resolución de la litis, pero que son secundarios en términos de un relato oral, como es una prueba testimonial, ¿entiende? Por ejemplo, las horas extras, por eso yo hablaba de los medios probatorios para intentar traer al juicio la prueba de las horas extras. Porque en las horas extras en general, cuando en el ámbito de la capital, cuando se le pregunta por la jornada de trabajo que dicen los testigos es una jornada de trabajo estándar. Entonces, una vez que esa jornada de trabajo fue dicha, uno no puede repreguntar por la jornada de trabajo. Entonces, si no puede repreguntar por la jornada de trabajo, no puede preguntar por las horas extras. Entonces, hay ciertas dificultades en cómo probar ciertos hechos que hacen a las vivencias concretas y en primera persona de las personas, que esta forma de interrogar, que es inductiva y que está arreglada, dificulta mucho. Pero bueno, al margen de eso, en general, si hay un juzgado dirigente en el cuestionario, en el pliego de preguntas, se puede acceder a una buena parte, por lo menos, de la realidad de los hechos. Las preguntas que pueden realizarse en el marco de la audiencia testimonial siempre tienen que ver con la congruencia, ¿no? Esto que decíamos al principio. El principio de congruencia y cómo ha quedado trabada la litis marcan en definitiva cuáles son las preguntas procedentes sobre las cuales uno se puede oponer. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si hay una pregunta que no forma parte de los hechos controvertidos, es decir, de la traba de la litis, del principio de congruencia, que pregunta a un testigo, uno tiene el derecho a oponerse de manera válida a la realización de la pregunta por inconducente, ¿no? Esto lo mismo vale para las preguntas que suelen ofender el honor y el buen nombre del actor o de los testigos, ¿no? Como lo que le contaba antes del oficio sobre los antecedentes penales del trabajador. Bueno, después la prueba testimonial es muy parecida a las normas ¿cómo se dice?, del fuero civil. Obviamente tiene forma de articulación distinta, la presentación del pliego, etcétera, pero en lo sustantivo, la gran diferencia entre lo que sucede aquí en capital y en provincia es la libertad en el interrogatorio, que eso hace una diferencia sustancial a la hora de acceder a la verdad material.
Otra cosa que me parece importante sobre toda la prueba es la impugnación, ¿no? Tanto de los testigos, de las pericias, de las contestaciones de oficio. La actividad de la impugnación de la prueba es muy importante porque implica no consentir los términos de la respuesta, ¿no? La respuesta de los testigos, la respuesta de los organismos oficiados o la respuesta de los auxiliares de justicia. Si bien en general los tribunales o los juzgados tienen un límite en cuanto a veces uno puede impugnar, es importante en la medida que haya argumentos para hacerlo, desplegar esa actividad, porque si no, en la medida que queda consentido, obviamente como le vale el principio de que la confesión de parte relevo de prueba, ¿no? Si uno consiente lo que se ha incorporado al expediente, lo consiente también en términos sustantivos, ¿no? Salvo que obviamente haya otra prueba que lo contradiga y que uno la pueda hacer valer. Pero si uno no tiene otra prueba para hacerlo valer, y aún teniéndola, es recomendable impugnarlo. Bueno, hasta ahí me parece que está bien. Si quieren, abrimos como a preguntas y demás. No sé, Julia, si vos. Hola, ¿podría hacer una pregunta? Hola, hola. Sí, yo te escucho, John, preguntame, no hay problema. Bien. No, simplemente lo que quería consultarte es si, bueno, no conozco mucho digamos, cómo funciona, cómo opera el fuero, pero si esto de la posibilidad de tomar audiencias virtuales o con medios, digamos, electrónicos, ha modificado algo en cuanto a las testimoniales, se ha notado algún impacto distinto en la manera de producir ese tipo de pruebas. La de poder testimonial, me refiero. Mirá, mi experiencia concreta, yo ya tuve por lo menos 10, 15 rondas de audiencias testimoniales y hasta fin de año debo tener 10 más. Mi experiencia es que con los medios digitales adecuados y con un soporte técnico del tribunal o del juzgado, es totalmente plausible la realización de esas audiencias. Me parece que obviamente no todos los juicios son iguales. Entonces, yo te hablo de 2 juicios de despidos ordinarios. Tuvo un par de juicios sumarísimos, pero no muy complicados. Tengo sí algún juicio más complicado que todavía eso no me fijaron, porque me parece que ahí hay ciertos hechos y cierta actividad probatoria que cuando es más delicada me parece que requiere otro tipo de resguardo de la velocidad, del testimonio, de dónde declaran. No sé, me ha pasado que los testigos de la empresa declaran en la sede de recursos humanos. Bueno, a mí obviamente no me complicaba lo que decían y el juicio no pasaba por ahí, entonces para no demorar el trámite del expediente no me opuse a su realización, ni hice parar la audiencia para que mostrara al testigo dónde estaba, pero la realidad que el micrófono se lo acomodaba el jefe de recursos humanos, entonces no sé, yo creo que no todos los juicios son iguales. Me parece que en la gran mayoría, con un buen soporte técnico, es decir, con buena banda ancha, con la dirección de tecnología que depende del caso de la Corte Suprema Nacional y en el caso de la Corte Suprema Provincial, no sé qué área tiene específica, pero que haya un soporte para los tribunales, que haya buena conectividad. Incluso
digo, esta situación de dificultad de los testigos también se puede salvar, que algunos lo están haciendo algunos juzgados en Capital, con audiencias semipresenciales, es decir, que el testigo vaya a la sede del juzgado, o sea, que no puedan facilitarse presiones de la patronal, y bueno, esté ahí frente al funcionario y que los letrados estén en sus casas o en sus estudios y pregunten desde ahí. Yo creo que siempre el problema me parece que es de qué manera se implementa y cuánta plata invierte el Estado en que la justicia funcione, pero no me parece que de per se sea imposible hacerlo. Bien, eso al principio el balance sería como positivo y sería viable, digamos, usar las nuevas tecnologías para usarlas en el procedimiento laboral. Sí, yo creo que en la medida que haya una inmediación, o sea, que nos veamos la cara, claro, que ese es el punto. podamos ver las expresiones, claro. Eso, que escuchemos si alguien le dice algo, si no está mirando un papelito, digo, todas cosas que son verificables. Claro. Y si, más allá que sean verificables o no, se puede resolver haciendo ir al testigo al tribunal. Después lo demás me parece que es completamente viable hacerlo. Me parece que lo que está en juego más que nada es que los laburantes del fuero laboral y de los tribunales provinciales tengan las condiciones para hacerlo. Me parece que no hay, yo hasta ahora lo que vi, no vi situaciones de vulneración del derecho de defensa. La única sí más concreta fue hay un juzgado, uno o dos juzgados en el fuero del trabajo que hacen algo medio sui generis, que hacen como un drive, un procesador, un Word, pero del drive, y hacen las preguntas ahí, tipo las escriben, ¿viste? Con el testigo en el juzgado. Entonces, ahí no hay inmediación porque vos no ves al testigo, porque vos no ves sus expresiones, no ves qué está diciendo, qué no está diciendo, no estás ahí, no sabes qué le dice el empleado juzgado. Pero salvo cosas así, después me parece totalmente viable las audiencias digitales. Buenísimo. Muchas gracias, muy generosa y completa tu respuesta. Muchas gracias. No, por favor. Buenas tardes, ¿puedo hacer una pregunta? Rocío. Sí, no te veo, Rocío, pero sí, dale. ¿Cómo va? Respecto a las sentencias que te han tocado en tus casos, ¿cuánto en verdad de las presunciones a favor de los y las trabajadoras se aplican por parte de los y las magistradas? No, a ver, en general no, ahora que recuerde respecto de las presunciones en sí, no vi mucho, pero tampoco tuve muchos casos que dependieran de la presunción. Sí, ahora si te referís por ahí a la presunción del artículo 55, eso sí, eso es bastante común porque incluso no es necesario ni llegar a la sentencia, muchos magistrados lo resuelven en ocasión del retaseo de la documentación para la pericia contable. Pero después presunciones en materia de prueba, las que son más clásicas en general se ven, no es nada raro, pero sinceramente no tuve muchísimas porque en general o se prueban por otros medios o se terminan probando por los medios clásicos, ¿no? Y estas cuestiones que yo les decía de las obligaciones legales, por ejemplo, el registro de las horas extras, esto sí es jurisprudencia bastante pacífica en la Cámara, que si el empleador, o sea, si está admitido en el expediente que hay horas extras, si el empleador no acompaña el registro de ingreso y egreso del trabajador
y el registro especial de las horas extras, y vos dijiste que hacía 20 horas extras por día, y es muy probable, no sé si te van a dar 20 horas, pero que te van a dar el rubro de horas extras, te lo van a dar, porque eso es una obligación legal, y si no lo exhibís, no hay tutía ahí. Bien, perfecto. A eso me refería más que nada, al tema de las obligaciones legales, si efectivamente lo tenían en cuenta. Bien, Sí. ahí me respondiste, gracias. No, sí, hay una diferencia bastante sustancial entre la primera instancia y la Cámara. Y en general en la Cámara este tipo de cuestiones se receptan porque, bueno, son obligaciones de carácter legal y no hay mucha discusión alrededor. Por eso yo un poco hablaba al principio del carácter científico de la materia, a pesar de que hay una tergiversación de los términos legales, tanto sustantivos como adjetivos, como si fuera algo sobre lo cual se pudiera discutir, ¿no? Digo, ahí hay una obligación legal de llevar los libros contables, hay una obligación de llevar los libros sueldo, hay una obligación de llevar la constancia de ingreso y egreso del personal, y si eso no se exhibe, la presunción es en contra, no hay mucha discusión sobre eso. Por lo menos en Cámara, en primera instancia puede haberlo. Gracias. De nada. No sé quién más estaba para preguntar. Emanuel. Sí, ya pregunté, pero si hay alguien quiera preguntar que no lo hizo, bueno, yo prescindo y... No veo a nadie, así que... Bueno, mira, yo estoy de acuerdo con lo que vos marcaste de que los relatos de los testigos, sigo con la testimonial, estoy ahí como obsesionado con ese tema, que sean relatos espontáneos, porque pienso que ahí justamente está la riqueza de digamos, de los interrogatorios, ¿no? Que sean espontáneos y que las partes profundicen en los aspectos que le convenga a su, vamos a decir, su teoría del caso o a su defensa o lo que fuera, ¿no? A su postura. Y es verdad, vos dijiste que, y es una tradición, digamos, creo que es una tradición, que se utilicen fórmulas un poco como sacramentales para que diga sí y le constan, lo que vos mencionaste. Sin embargo, por ejemplo, en provincia, el artículo 441 del Código de Provincia, el Código Comercial, dice que expresamente que las preguntas no pueden ser formuladas en términos afirmativos, indicativos. Entonces, ahí se me hace un dilema y no entiendo por qué si hay una norma procesal, expresa, que indica o que prohíbe justamente ese modo de preguntar, ¿por qué se impone la tradición sobre un precepto legal y se siguen formulando de esa manera sacramental? No sé si tiene respuesta. No, creo que hay eso, hay un avance, o sea, parece que siempre el derecho es una ciencia viva y se desarrolla en el tiempo. Me parece que, bueno, hay ciertas cosas cuyo desarrollo tiene que ver con la marginación de derechos fundamentales y eso me parece inadmisible y eso me parece que hay que dotar de herramientas a quienes se dedican a la defensa de trabajadores y trabajadoras para combatir esa degeneración de la norma. Claro. Parece que en el caso de yo personalmente creo que los interrogatorios deberían ser como los interrogatorios penales, deberían ser libres, activos, afirmativos. O sea, no hay ninguna razón para hacer todo ese... Mira, te agrego que en el procedimiento penal de la provincia de Buenos Aires también, pero en el penal, en la etapa de juicio oral, los interrogatorios sugestivos, las preguntas sugestivas, sí le están permitidas a la defensa, no en el caso al fiscal o a la parte acusadora. Por eso, claro, bueno, por eso hay ahí un principio compensador, porque bueno, Exacto. Hay un principio de inocencia, hay un derecho de la defensa del imputado, hay un principio de legalidad, bueno, acá es lo mismo, ¿no? Acá hay un trabajador que tiene que probar ciertas cosas y está en una condición de hiposuficiencia. Entonces, claro, yo personalmente creo que una reforma posible y deseable es que, tanto en provincia como en capital, que uno pueda hacer preguntas afirmativas. Y bueno, la respuesta puede ser negativa, ¿no? Entonces, no sé si habrán visto, pero los típicos interrogatorios de las películas tienen que ver con eso, ¿no? Con preguntar y repreguntar y repreguntar y repreguntar hasta que, bueno, la verdad aparece. Porque, tal cual.
si algo sucede, uno tiene la posibilidad de acceder a esa verdad a través de la retórica, ¿no? Y el problema que tienen estos formulismos y estas cosas literarias es que no te dejan llegar a la verdad. Tal cual. Por eso digo, lo de las horas extras hay que rodearlo de otra prueba porque es imposible probarlo con testigos. O sea, le tenés que decir al testigo antes de entrar, vos decís que hacía horas extras, porque si no hay forma, digo, por más buen abogado o abogada que uno sea, no se puede preguntar porque no te dejan. Ok, delegue Ferenda entonces. A ver, alguien. Gracias. No, por favor. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Muy bien, Ernesto, si no hay más preguntas, me queda agradecerte de parte del instituto. Extiendo el saludo de Juliana Ortiz, que estaba con un temita con su micrófono. Ella dejó también un mail de contacto por cualquier cosita en el chat. Recuerdo de paso que en un par de días va a estar subido la grabación de hoy al canal de YouTube del Instituto de Estudios Judiciales. Y no más que eso de mi parte, agradecerte. Bueno, muchas gracias, que tengan buen día. Saludos a todos y todas.